Por Tijuana nada nos detiene. Por tu seguridad, hemos puesto en operación 30 casetas de vigilancia por toda la ciudad, para que tu colonia esté bien atendida las 24 horas del día. Mismas que funcionan en puntos estratégicos con elementos de proximidad. Estamos comprometidos contigo. Ayuntamiento de Tijuana. Agencia Fronteriza de Noticias presenta AFN Político y algo más. El análisis de los acontecimientos sin filtro alguno. Sienta el girar de la información en AFN Político y algo más, bajo la conducción de la periodista Dora Elena Cortés Juárez y la colaboración del también periodista Enrique García Sánchez. ¡Comenzamos! Canal 176 de CNR estatal, esta plataforma que operan desde Rosarito nuestros amigos de CNR y que nos permite llegar pues a todos los hogares de la zona en esta cobertura terrestre, en la que la transmisión complementaria se hace a través de canal 156 de PSN. Estamos llegando a través de 2 canales de televisión y al mundo entero a través de internet. Sí, a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias, en esta edición de AFN Político y algo más, que es una producción justamente de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Yo soy Enrique García y le deseo que tenga usted hoy un día extraordinario. Quédese con nosotros los próximos 57 minutos, tenemos cosas interesantes que compartirle, que platicar. Le recuerdo que tenemos una dirección de correo electrónico para recibir sus comentarios, sugerencias y recomendaciones. Es afnpolitico@gmail.com. afnpolitico@gmail.com. ¿Desea usted ponerse en contacto con un servidor? ¿Sí? Bueno, pues fácil. Lo puede hacer escribiendo a la dirección de correo Enrique García 1857@gmail.com. Fácil, sencillo, con esta privilegiada posibilidad que nos da la tecnología de hoy. Oiga, qué cosas, qué ambiente tan crispado a nivel internacional, sin duda por los atentados a París y por todo lo que se ha desatado como consecuencia. Y en las redes sociales, que sin duda es el otro escenario de la guerra, ¿no? Porque pues está convertido sin duda en el escenario de la inmediatez, en el de la guerra mediática, en el de la guerra psicológica. Qué interesante y qué privilegiada posición la de poder ver el mundo de hoy con esto que estamos viviendo en un foro de cobertura universal, instantáneo, con todo y sus riesgos, porque ya sabe usted que este tipo de inmediatez también o representa, además de una oportunidad, pues un riesgo, dependiendo de quién lo use y cómo lo use. Así es que hoy por hoy la otra guerra se está librando en los foros mediáticos de internet, de las redes sociales, en los foros virtuales, donde ya se anuncia pues que esto es casi como el arranque de la Tercera Guerra Mundial. Y con esto, bueno, generando, ya sabe usted también, algo de psicosis. Ya recordará seguramente sí, lo hará, aquellos días ominosos de la invasión a Bagdad en los 90, a principios de los 90, donde ya se hablaba entonces de este asunto de la Tercera Guerra Mundial, que tanta inquietud generó en algunos sectores amplios de la población, que no teníamos entonces pues la cobertura inmediata, instantánea de los acontecimientos que solo podíamos conocer a través de teléfonos satelitales en la cobertura que hacían los grandes medios electrónicos norteamericanos, teléfonos satelitales para la transmisión de aquellas imágenes accidentadas, limitadas, si usted quiere, que era la novedad
en aquellos días. Hoy hasta con esto, mire, con un teléfono normal y tiene usted acceso al mundo entero, con todo lo que esto implica. Pero bueno, en fin, pasemos a otras cosas. Fíjese que, mire, es coincidencia. Bueno, a lo mejor el invitado dirá que no hay coincidencias, pero pues es coincidencia que esté aquí y que no haya estado ayer y que hoy sí haya estado aquí. Se llama Paul B. Piper, es representante de AREA, México, de una institución religiosa que la mayoría de la gente conoce más típicamente con la etiqueta de mormones. Pero, claro, si usted no lo sabe, yo sí se lo digo. Es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y él es el representante, el presidente de AREA México, de esta institución que desde hace algunos, ¿qué le puedo decir? Un par de semanas quizá, está inaugurando, está abriendo formalmente, ¿le podemos decir una especie de sede? Con esta iglesia extraordinaria, esta construcción en la tercera etapa de la zona Río. Es un templo. Es un templo. Se llama un templo. Desde luego. Tiene un propósito muy distinto de que cualquier otro edificio que usamos en la iglesia. Tenemos centros de reuniones donde nos reunimos los domingos, pero los templos son aparte, son algo que se utilizan solo para efectuar las ceremonias más sagradas de la religión, como el matrimonio. Claro. Paul Piper, bienvenido. Enrique, un placer. Y estamos contentos de estar con usted hoy y con nuestros amigos de Fronteriza. Oiga, pues ha sido hasta un atractivo extraordinario la presencia de este templo en Tijuana. No es el único templo de cierto atractivo, cierto tamaño que hemos conocido aquí. Alguna otra denominación religiosa, los de la Luz del Mundo, nos sorprendieron hace algún tiempo con un templo enorme por aquí en la parte baja de la Colonia Libertad, un templo que llama la atención, que es visible desde cualquier punto de esta zona del Valle de Tijuana. Pero esto es extraordinario, un templo novedoso, nada que hayamos visto antes. ¿Por qué Tijuana? Pues los templos se construyen bajo la dirección de nuestro líder, el profeta de la iglesia, y los lugares, no nosotros en México podemos sugerir, pero no tomamos la decisión final. Son en total unos 150 templos en todo el mundo. De ellos, esto será el 13º en México. El 13º. Entonces ya casi la 10ª parte de todos los templos del mundo que tenemos en la iglesia están en este país, en nuestro país, aquí. Después del 2001, cuando hubo el suceso en Nueva York, el proceso de obtener visas venía siendo más difícil para los 40,000 miembros de la iglesia que viven aquí en esta zona, en Tijuana, Mexicali, Ensenada. Y había la preocupación de los que no podían cruzar la frontera. Tenemos un templo en San Diego que estábamos utilizando. Había la preocupación que tendrían que llegar hasta Hermosillo, un viaje de 12 horas, para poder participar en estas ordenanzas, estas ceremonias en Hermosillo. Entonces, venimos con la idea de proponer la construcción de un templo aquí en Tijuana y fue tomada la decisión por la cual estamos muy agradecidos porque este edificio, como dice, es un edificio muy, muy atractivo que va a apoyar el futuro desarrollo de la ciudad, esperamos, y contribuir a la belleza de la ciudad. ¿40,000 feligreses en Baja California? Sí, sí. Y muchos de estos tenían que desplazarse a San Diego para sus ceremonias, sus bodas, bautizos, en fin.
Caray, bueno, la iglesia requiere recursos económicos, esa parte material es inevitable. Sí, sí. ¿De dónde surge? Porque evidentemente es una pregunta que se hacen muchos, ¿no? Sí. ¿De dónde surge el recurso para un templo de esta magnitud? En la iglesia enseñamos las leyes que Dios siempre ha enseñado. Desde luego. Una de las leyes es la ley del diezmo. Así es. Diezmar nuestro ingreso para el beneficio de nuestros amigos y hermanos en todo el mundo. Y esto hace posible la construcción de los centros de reuniones y templos. Ya. Entonces hemos tenido muchos fieles miembros por muchos años aquí que pagan un diezmo. Como lo pagan integrantes de otras denominaciones religiosas. Sí, claro. Como cualquier otro. Y por eso estos fondos, quizá en el pasado, los diezmos de los integrantes aquí, ayudó a construir un templo en Ucrania. Y ahora los diezmos de otros ayudan a construir los templos de aquí. Es una obra costosa, económicamente hablando. De hecho, no sé cuánto de eso, porque esto se construye, hay un departamento que se enfoque en la parte financiera. Sí, y hasta yo no sé cuánto cuesta, lo que sé en dinero, pero sé lo que cuesta en sacrificio y en fidelidad de los miembros que aportan eso, como digo, en todo el mundo, cada vez que pagan sus diezmos. Claro. Usted es nacido, me lo decía fuera del aire, en los Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, creo que es evidente, creo que se dan cuenta de eso. Uh-huh. Pero se refirió usted a México como su segunda casa, su segundo hogar, ¿no? Así es. Creo que ha conocido de cerca la idiosincrasia mexicana. Sí, como dice Luis Miguel, tengo México en la piel. Ah, caramba. Oiga, bueno. Su mariachi, por favor, porque ahorita nos va a cantar. No lo voy a cantar, pero así siento cuando estoy aquí en México. Esto es para mí, yo me siento, cuando digo, hablo de mexicanos, hablo de nosotros, porque yo me siento igual. De aquí amo este país, es un lugar de paisajes incomparables, de cultura increíble, de gente muy distinta y buena en los mejores sentidos. Y para mí, me cuento muy bendecido contarme como mexicano. Oiga, bueno, entonces, si lleva usted México en la piel, seguramente le queda claro que los mexicanos asumimos o decimos con frecuencia que los mexicanos somos primero guadalupanos antes que católicos o antes que cristianos, ¿no? ¿Cómo se compatibiliza eso con la visión que desde esta iglesia se promueve y se impulsa? Lo bonito si usted va al templo y lo ve en la fachada, dice la casa del Señor. Para nosotros es la casa del Señor y todo lo que a lo que aspiran los guadalupanos o los mormones o quien sea, aspiramos todos estar de nuevo en la presencia de Dios. Entonces, para mí, este templo, estoy muy contento de que se construyó aquí porque nos da una oportunidad única de unirnos todos para celebrar algo bueno para la ciudad. Y hemos tratado de usar este momento para conocer mejor al fondo los líderes de otras religiones, de ver cómo podemos apoyarnos los unos a los otros. Los problemas de la sociedad son muchos. Estuvimos con la esposa del gobernador ayer, ella vino a pasar por ello y comenzamos a hablar tantas necesidades. Ella es siendo presidente del DIF del estado. Visitó ayer el templo. Visitó ayer el templo y estamos hablando de cómo podríamos unirnos para ayudar a apoyar en apoyar las necesidades que existen en este estado. Los niños
que necesiten de padres y necesiten del cuidado y la formación en una forma. Estuvimos hablando de cómo hacerlo, no como mormones, pero cómo hacerlo junto como creyentes. Y hemos trabajado, este templo, la apertura del templo ha dado oportunidad de que habláramos con nuestros amigos católicos para ver cómo podemos trabajar juntos con ellos, porque siendo unido, como dijo Cristo, si somos unidos, sois míos. Y por eso estamos disfrutando y aprovechando de esta oportunidad de conocer más los líderes, y muchos han venido, evangélicos, cristianos. Ayer estuve conversando con un líder judío que vino, y de esta conversación estamos aprendiendo cómo podemos trabajar juntos para los fines que todos deseamos, que no son particulares para mormones ni para católicos. Desde luego. Antes de la apertura del templo, ¿tenían ustedes alguna representación física aquí, alguna oficina, alguna sede? Sí, con 40,000 miembros tenemos muchos centros de reuniones en toda la ciudad. La iglesia está organizada en la forma que muchos, tenemos divisiones geográficas y líderes que son locales, personas que tienen su trabajo y viven aquí y han estado aquí toda la vida. Tenemos una misión, tenemos los jóvenes misioneros que ustedes ven todos los días con sus camisas blancas y placas, los gafetes que hablan de que están enseñando los principios del Evangelio de Jesucristo. Esto todo estaba ya en marcha. Desde luego. Pero, y hemos tenido gente trabajando junto con las otras religiones al grado que se podía, y también con representantes del gobierno a nivel de la alcaldía y del estado, para ver cómo podemos trabajar siendo buenos ciudadanos. Pero ahora tenemos la corona para nosotros, que este edificio, que es el templo, que se construyó y nos lleva a otro nivel en nuestras relaciones. También ahí tienen oficinas administrativas y representación. ¿En el templo? Sí. El propósito del templo es de efectuar ordenanzas solamente. No tiene ninguna función administrativa en ese sentido. O representativa. Representativo. Los bautismos que efectuamos para una persona que ingresa a la iglesia, que quiere tomar esa decisión, estos se hacen en centros de reuniones. Claro. No en el templo. En el templo efectuamos la ordenanza más sagrada que tenemos, que es el matrimonio para la eternidad. O sea, nosotros cuando nos casamos con la idea de que no solo hasta la muerte nos separe, sino por tiempo y por toda la eternidad. Creemos que estamos construyendo una relación familiar que va a existir aquí y que va a perdurar después de esta vida. Y esta ordenanza es la ordenanza más, pues podríamos decir, culminante o más grande que se puede recibir, y solo se recibe en un templo. Y los demás ordenanzas están para ayudarnos a ligarnos más con Dios, de profundizar en nuestro discipulado y de seguir más en una forma más profunda las enseñanzas de Jesucristo. ¿Desde cuándo tienen formalmente una representación aquí en la zona? ¿Cuándo tienen presencia ya más formal? Comenzó en la década de los 1950, y entonces ya estamos por 60 años aquí en forma creciente. ¿Qué futuro le ve a la Grey, a la comunidad de esta iglesia aquí? ¿Qué posibilidades de crecimiento? ¿Cuáles son las proyecciones que tienen? Si es que tienen alguna proyección sobre un posible crecimiento en tanto tiempo. Estamos siempre viendo hacia el futuro y queremos
apoyar el crecimiento de la comunidad. Como usted ve, la comunidad en sí está creciendo. Gente viene de todas partes de México y tenemos miembros que vienen aquí de otros lugares. Queremos apoyarles a ellos y también hay ciertos números que se agregan a la comunidad cada año que vienen de aquí, que se convierten y se bautizan. No hemos proyectado números, pero sentimos que va una tendencia bastante fuerte de crecimiento y queremos apoyar esto en el futuro. Queremos, como dije, queremos incrementar el trabajo conjunto con otras iglesias para responder a las necesidades muy particulares que tiene este lugar. Por lo mismo que muchos vienen, cuando hablamos con la primera dama del estado ayer, dijo que este es un lugar receptor. Y que, por ejemplo, muchos problemas vienen con algunos que les traen del otro lado, o los que van y dejan sus hijos. Entonces, por ejemplo, las necesidades aquí, como en Durango, tienen 150 niños que necesitan albergue, aquí casi 2,000. ¿Y cómo vamos a responder a estas necesidades? Solo podemos hacerlo trabajando juntos todos. Entonces empezaríamos a ver una presencia creciente, una presencia mayor de esta comunidad religiosa, sobre todo a partir de la creación de este templo y de la, bueno, pues evidente presencia física, urbanística. Y lo que esperamos es que el templo, esta casa abierta de ahora hasta el 28 de noviembre, ayudaría a que esto suceda. Que cuando nos conocemos, trabajamos juntos. Desde luego. Y aprendemos algo de los unos a los otros. Yo he aprendido mucho bueno de amigos católicos, de amigos judíos, de amigos hasta musulmanes. Me han enseñado muchas cosas importantes, que viene siendo muy importante en estos días en que los radicales, muchos están pensando mal de musulmanes, y muchas veces yo he pensado, ¿qué haría yo si fuera un buen musulmán y tenía estos eventos sucediendo? Sería muy difícil. No, ya lo creo, bastante difícil ser musulmán estos días, ¿no? Sí. Particularmente en ciertos lugares del mundo, sí. Y aquí mismo, porque por lo visto el gobierno norteamericano va a endurecer las reglas de acceso a la frontera, a su país, sin duda. Justamente en el momento que los refugiados necesitan más. Así es. Entonces, no queremos entrar en la política aquí, pero el Señor Jesucristo nos enseñó compasión y amor, y vamos a necesitar mucho más de eso para enfrentarnos no podemos vencer la violencia con violencia. Oiga, si usted es mexicano, se siente mexicano, trae a México en la piel, él sabe que México es distinto, que no es lo mismo Monterrey que usted conoce, o la Ciudad de México o Durango, que Baja California, incluso que Tijuana dentro de Baja California. ¿Cómo se ve desde donde usted está? ¿Cómo se ve la realidad fronteriza? ¿Cómo, como iglesia, cómo la ven? ¿Cuál es el panorama que ven? ¿Cuáles son los temas que le preocupan? La familia es la parte central de todo, y yo creo que tenemos que comenzar con esto siempre que estamos buscando soluciones para el país y para los problemas que tenemos. La situación ideal en la sociedad es cuando hay un hombre y una mujer casados con sus hijos y que los críen con los valores, y los hijos se creen estables con valores de entender cómo trabajar bien y cómo regirse por un orden en la sociedad, y que no se descontrolen y busquen en otros lados. Entonces, mucho de lo que tenemos que ver es enfocarnos en
cómo están afectando estos eventos las familias. Bien. En cuanto al asunto de inmigración y todo, siempre estamos buscando, y la iglesia ha hecho declaraciones, que cualquier solución tiene que tomar en cuenta toda la familia. No podemos dejar un padre allá y una madre acá y unos hijos en medio. Tenemos que buscar cómo unir familias y mantener su fuerza en la familia. Entonces, esto es algo que nos preocupa mucho en estos días, porque hay muchas fuerzas que están, puedo decir, que están afectando la familia. Y esto quiere decir un buen y digno trabajo. Sería la prioridad entonces. El cuidado, la preservación, el fortalecimiento de la familia. Sí, de allá, si puede tener una familia fuerte y buena, se evitan muchos problemas sociales. Entonces, ¿qué tipo de actividades o programas realiza la iglesia que usted representa para lograr ese propósito? Por más que 100 años la iglesia ha tenido algo que se llama la noche de hogar, en que un padre, una madre, si hay, o si no hay un padre y una madre, el padre que es puede dirigir su familia, que apartamos una noche en la semana que no organizamos ninguna otra actividad, lo reservamos para que la familia se reúne en consejo, hablan de su situación, toman decisiones en unidad, se comprenden el uno al otro, tengan quizá una pequeña lectura de las escrituras y que tomen un refrigerio y que se diviertan un poco. Entonces la noche de hogar es una de las cosas que ha sido fundamental. Y pedimos a las familias en la iglesia hacer una oración familiar día y noche si es posible, que oren juntos cada día y que lean algo de las escrituras cada día y que hablen de las enseñanzas de Jesucristo. A nivel de iglesia, nos esforzamos con programas de actividades para los jóvenes. De hecho, el día 12, la noche antes de la dedicación del templo en el estadio aquí de Los Potros, del equipo de béisbol, vamos a tener una actividad cultural donde vamos a tener más que 2,000 jóvenes. Todo es por jóvenes. Y ellos van a presentar este programa esa noche antes. Entonces estamos tratando de formar los jóvenes, ayudarles a educarse bien, a madurarse bien socialmente y aprender que la vida no gira en torno de ellos, sino que deben crecer dando servicio. Y por eso pedimos a los jóvenes que salgan a la misión a los 18, 19 años. Los mexicanos estamos acostumbrados a saber que la Iglesia Católica, por ejemplo, tiene un brazo de acción social a través de la pastoral, que ha sido la iglesia predominante, es natural que sea la más conocida. Sí. Y la Iglesia Católica tiene ese brazo de acción social a través de programas de lo que llama pastoral, grupos de laicos comprometidos. ¿La iglesia que usted representa tiene una estructura similar, alguna acción similar? En la iglesia tenemos un grupo de las mujeres. Todas las mujeres pertenecen a algo que se llama la Sociedad de Socorro. Bien. Y ellos buscan cómo aportar y cómo apoyar todas las hermanas, todas las mujeres en la iglesia, tanto en su hogar como en sus vidas, y también toman acción social. Yo estuve en Monterrey ese fin de semana, una reunión de 3,600 mujeres. Y parte de la conferencia que hicieron un proyecto humanitario. Prepararon para recién nacidos se hizo un kit para recién nacidos que tiene el gorrito y todo lo que se necesita un bebé para venir al mundo y sentirse cómodo, y unos pampers que puede otorgar o regalar el hospital a la familia en el momento que nazca. Entonces, esto es el tipo de cosas que se hacen para ayudar en eso, y los hombres también
ayuden, pero esta es una organización que sí existe. Ah, muy bien. Y bueno, en estas condiciones, pues yo supongo que el trabajo que tienen por delante es enorme, ¿no? Es muy, es tan grande como los problemas sociales a los cuales nos enfrentamos. O sea, vemos la desintegración de la familia, vemos qué difícil es componer. Entonces es un trabajo, por eso digo, no es un trabajo de mormones, es un trabajo de mormones, católicos, evangélicos, cristianos, hindús Claro. y judíos, y todos tenemos que trabajar en eso. Cada quien lo hacemos de nuestra manera, pero tenemos que unirnos y también unirnos al grado que sea posible con el gobierno, los representantes del gobierno, para ayudar a México a llegar a ser lo que todos queremos que sea. A propósito de lo que usted menciona, de la desintegración familiar, ¿lo ven ustedes como el problema principal, quizá? Yo digo que esto no es eso, pero parte de eso es basado en la falta de fe. O sea, gente pierde su fe. Y por eso, si pierde su fe en lo que Dios siempre ha enseñado de la familia, entonces no va a tener la familia. O sea, ¿por qué usted se crió en la familia en que se crió? ¿De dónde llegaron los valores? Claro. Eran valores de muchos siglos, de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, que tenían sus raíces. A lo mejor, yo no sé su religión, pero supongo que usted ha tenido una herencia católica y muchos de estos valores venían de eso. Y estos valores se van perdiendo un poco a medida que dejemos fe y dejemos de creer lo que siempre se ha enseñado. Entonces, lo primero es la fe. Fe en Jesucristo y la familia, y esto lleva como consecuencia. Sí. Pues mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho trabajo. Pero esto es la razón de vivir, de seguir mejorando el mundo y viviendo felices juntos con nuestras familias y vecinos. Señor Piper, pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado hoy. Ha sido un placer estar a su casa. Gracias. Seguramente estarán ustedes más en contacto con los medios de comunicación ahora. Y estaremos ahí dando seguimiento a las actividades que lleven a cabo. Sí. Y si no ha hecho su gira por el templo, le invito, le llevo personalmente, si puede ir hoy. Bueno, pues claro. Yo regreso a México mañana, pero estoy con todo gusto allá para recibirle y invitamos a todos a llegar. Como dije, el propósito es de conocernos mejor, celebrar algo importante para la ciudad y poder conocernos mejor y esperar que esto sea algo que nos lleve a un futuro mejor. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Nosotros vamos a una pausa y regresamos porque todavía tenemos más, mucho más. Quédese con nosotros. Al regresar, más información en AFN Político y algo más.
e internacional. Y el más completo equipo de corresponsales y reporteros cubriendo la noticia al instante. Infórmate con veracidad en AFN. Síguenos en www.afntijuana.info. Por Tijuana nada nos detiene. Garantizamos la certeza de nuestra gente y salvaguardamos su patrimonio, como la construcción de obras pluviales en las avenidas Pastejea Aviación, Rampa Azteca y el Centro Escolar Aguacaliente. Estamos logrando el cambio. Ayuntamiento de Tijuana. Estamos de regreso en AFN Político y algo más. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le quiero recordar que estamos transmitiendo a través de la señal de canal 176 de CNR y a través de www.afntijuana.info en esta cobertura simultánea, en esta transmisión en vivo, en directo, que nos posibilita llegar al mundo entero y en la región de Baja California y California, pues a través de la señal de canal 176 en horario diferido para otro segmento del auditorio de este espacio, pues a través de canal 156 de PSN. Oiga, pues mire, en el mundano asunto de la información cotidiana que tiene que ver con el ejercicio de gobierno y decisiones de carácter administrativo, político-administrativo, fíjese que el sistema de administración tributaria, el SAT, ha tomado una decisión que no tiene precedente. Histórica la decisión. Fíjese que las autoridades hacendarias de este país, que son representadas a nivel federal, desde luego, primero por el secretario de Hacienda, el señor Videgaray, y luego el jefe del SAT, el jefe de la oficina, el persecutor, vaya, el que trae el látigo, ha descubierto que el gobierno estatal de Sonora, a través de la administración que acaba de terminar, que acaba de concluir, la administración panista, pues incurrió en algunas irregularidades severas, según las declaraciones que ha hecho el gobierno federal, que ha hecho el SAT, por haber beneficiado indebidamente a una cantidad de contribuyentes, lo que le costó a la federación pues un ingreso sustancial. Y mire usted, sin duda esto de veras es es un hecho histórico. En vista de esto que ha ocurrido, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, le ha retirado a la Administración Estatal de Sonora atribuciones de comprobación fiscal y los incentivos correspondientes al gobierno del estado de Sonora. Y esto como una sanción, porque ya siendo más específicos, habría beneficiado indebidamente a 574 contribuyentes. Las autoridades locales llevaron a cabo 829 auditorías y el resultado de estas auditorías resultó en perjuicio del fisco federal, ¿sabe por cuánto? Por 1,705 millones de pesos. ¿Sí? 1,705 millones de pesos. Así que del 20 de noviembre, es decir, mañana, hasta el día último de este año, el 31 de diciembre, quedan suspendidas las atribuciones fiscales del gobierno estatal de Sonora. Se van a reanudar a partir del 1 de enero del próximo año. Hubo 3 denuncias anónimas, dice el SAT, en las que se mencionaba la existencia de una especie de beneficio fiscal indebido, por supuesto, a estos contribuyentes y en detrimento de lo que establece este convenio de colaboración administrativa
que usted sabe que existe entre los estados, los gobiernos municipales y la federación. Existe un convenio de coordinación fiscal en términos generales, un convenio de colaboración administrativa. Y pues mire, resulta que en 2009 se hizo la verificación de 198 auditorías concretamente, que fue lo que permitió específicamente detectar estos incumplimientos. ¿A qué se refiere más concretamente? Mire, en el análisis ya minucioso, se comprobó que el gobierno estatal autorizó pagos en parcialidades del IVA y de retenciones del ISR y del propio IVA, retenciones, en contravención al Código Fiscal de la Federación. Se detectó también que se avalaron préstamos millonarios sin realizar procedimientos para verificar su origen y procedencia. Se validaron operaciones con clientes o proveedores con las copias de las facturas, omitiéndose el procedimiento, dice este documento, de comprobar con el tercero las operaciones realizadas principalmente. Y con esto se afectaron los intereses de la federación y entonces la decisión del gobierno federal es: gobierno de Sonora, me vas a reintegrar 70 millones de pesos e incentivos cobrados indebidamente y 34.2 millones de pesos reportados indebidamente a un fondo llamado Fondo de Fiscalización. Ahora se llama en realidad Fondo de Fiscalización y Recaudación. Entonces, por lo pronto, mi rey, 100 millones de pesos para acá, en vía de mientras. Y te suspendo las atribuciones fiscales de aquí al día último del año. Así es que, mire, pues es un aviso, ¿no? Es cada vez más claro que el gobierno federal, a través, en este caso y en este momento, de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el fisco de este país está cerrando pinzas y está siendo cada vez más enérgico, más determinante, está decidido a ir sobre todo lo que se mueva, sobre todo aquello que genere, sobre todo aquel que deba. Así es que si los mensajes que nos había estado enviando la Federación en materia fiscal en los últimos 3 o 4 años no habían sido suficientemente claros, bueno, pues esto parece constituir un mensaje bastante claro de que a esa pretensión no va a escapar ni siquiera un gobierno local. Y el gobierno de Sonora, que hoy está en manos de priistas luego de la elección pasada, que igual es el partido del que ha emanado el actual presidente y esta administración federal, pues de todas maneras, aun cuando la suspensión de estas atribuciones fiscales y la sanción correspondiente se debe al ejercicio indebido de la administración que ya se fue, por lo pronto el que paga el pato en este momento es un gobierno de corte priista. Pero no es la primera señal que el gobierno federal, concretamente la autoridad fiscal, envía en el sentido de que nadie va a escapar a esta visión que está empujando el fisco mexicano y casi podría decirle que pues no importan incluso colores, porque la federación tiene una planeación, tiene una proyección, tiene un cálculo, tiene un proyecto de ingreso que no se va a detener por nadie, así sean priistas o de cualquier otro signo político. Interesante esta decisión que ha tomado el fisco mexicano, que es desde luego un mensaje para los otros, la otra treintena de administraciones estatales y las municipales, ni se diga, Desde hace un buen tiempo les ha quedado claro que la federación
está cada vez más decidida a controlar el flujo, el origen de cada peso que se mueve en esta economía. Entonces, pues tome usted nota, porque así a este nivel pequeñito en el que estamos nosotros como simples contribuyentes, como individuos, ¿no? Independientemente de la otra categoría, la fiscal, la de la empresa, ¿no? Como individuos, como contribuyentes que somos todos en este país, por obligación constitucional, pues imagine usted lo que nos espera. Entonces, para que no se confíe, mire, por cierto, hace poquito, invitado a uno de estos foros semanales, el Grupo 21 para ser más exacto, un invitado, hoy dedicado a la consulta privada, y obvio, pues la asesoría empresarial, lo decía muy claro, el fisco viene por todo, ni duda. Es más, y lo decía más bien en un mensaje dirigido al sector privado. Si usted creía que, como antes, ahora usted puede sacar su dinerito del país y llevárselo a San Diego o a Los Ángeles, como si nada pasara, si es pasión que se le borra. Porque esa, que es una de las áreas de acción en donde vimos al fisco acordar con el gobierno norteamericano algunos mecanismos de intercambio de información y de control binacional, pues son una demostración clara de que aquellos tiempos se acabaron y vienen más cosas, vienen muchas más cosas. Y el fisco finalmente, y lo decía con un término, por cierto, muy interesante, porque retrata fielmente la forma en que se ve al fisco mexicano, como lo ven, por ejemplo, en el sector productivo, ¿no? Es el socio a chaleco, ¿no? No invierte en nada y se queda con un porcentaje altísimo de tu recurso, de tu ingreso bruto y de la ganancia, sin invertir. Y decía en esta reunión, por cierto, de grupo, alguien que además se dedica a la contabilidad, es un gandalla, ¿no? Porque decía el invitado, mire, hoy cada vez también, y esto es parte de una modificación en la cultura con que asumimos al fisco como lo vemos, hoy también, a diferencia de hace algunos años, ya empezamos a ver al fisco pues como un igual, ¿no? Ya nos atrevemos a levantarle la voz y a decirle, óyeme, no estás como operado el cerebro, tú me quitas esto y yo también tengo recursos legales y te voy a combatir, no eres intocable. Bueno, hoy ciertamente hay una percepción cada vez más clara de que efectivamente el fisco no es un ente intocable y de que es posible además ganarle y de que, aunque la mayoría de la gente no lo sabe, mucha gente le gana y con frecuencia algunas batallas legales al fisco. Con todo y que mire, como aparato es quizá el más completo, es el que tiene los mejores asesores especialistas en materia fiscal que cualquier, incluso empresa, el gobierno, sin duda. Y sin embargo, es posible vencerlo. Claro, mientras eso sucede, por lo pronto el fisco hace de las suyas. Y lo decía este especialista invitado, hoy lo vemos más como un hermano, ¿no? Y decía uno de los integrantes del Grupo 21, que es contador, decía, pues sí, es un hermano, pero abusivón, ¿no? Y dice el invitado, el orador, pues sí, un hermano gandalla, ¿no? Pues sí, es un hermano gandalla, pero por lo pronto, pues es el que las manda a tocar. No es intocable, pero por lo pronto es el que las manda a tocar. Y si se le antoja, dice, pues ¿saben qué? Pues se acabaron, por lo pronto quedan suspendidos todos los procedimientos para devolución del impuesto al valor agregado. En vía de mientras, se friegan. Ya veremos y vamos a revisar a ver cómo se han estado llevando a cabo en Baja California todos estos procedimientos y cómo se maneja el sector productivo en esta pretensión de recuperar
el IVA. Por lo pronto quedan suspendidos y se fregó la patria. Así es que interesante. El IVA, digo, el fisco viene y viene por todo. Y viene con todo y contra todos. Entonces, cada vez va a ser un poco más complicado que le podamos ver la cara. Tome usted nota, digo, por lo que aplique. Oiga, qué impresionante, qué cosas ve uno. Mire, volvamos al tema con que abrimos precisamente. Fíjese que a raíz de lo que está ocurriendo allá en Europa, con esto del terrorismo y los ataques a París y los anunciados ataques a Roma, a Washington y demás, lo mencionábamos aquí con el invitado, lo que viene. Y ya sabe usted que las fronteras son un termómetro de muchas cosas que vienen, en el caso de la relación bilateral, pero también en el caso de la realidad global. Y la frontera es el primer termómetro, y la frontera, esta que conocemos, nos va a volver a doler. Tome usted nota. Así como nos dolió la frontera cuando el asesinato del agente de la DEA, de ascendencia mexicana, por cierto, mi tocayo Enrique Camarena Salazar, que la frontera fue cerrada, y después nos dolió, y más duro, cuando las fronteras se cerraron luego de los atentados del 9/11. Así ya se avecina un reforzamiento del control en las garitas. Las autoridades norteamericanas, el cónsul de los Estados Unidos, que se reunió, por cierto, hace algunas cuantas horas en un foro, el señor William Ostick, que es el cónsul, el nuevo cónsul norteamericano en esta ciudad, pues ha sido muy claro: se van a reforzar las medidas de seguridad, el acceso a los Estados Unidos a través de esta que es la frontera más más visitada, más recorrida, más cruzada, más transitada. No hay vuelta de hoja, ¿eh? Vaya usted tomando precauciones, vaya usted considerando esto. Todavía falta ver en qué términos se va a reforzar el acceso a los Estados Unidos, qué consecuencias económicas va a tener. Desde luego, la afectación principal será para los comerciantes de San Isidro, del sur de San Diego, que son los primeros en resentir medidas de esta naturaleza. Claro, también lo resienten los consumidores, y en este caso los consumidores que mantienen, que sostienen a ese sector comercial norteamericano, porque, pues ya lo sabe usted, se avecinan las compras navideñas, y con ello una fuga millonaria en dólares hacia el sur de San Diego, que es donde se hacen las compras, donde miles de tijuanenses hacemos regularmente compras, porque hay mejor oferta, hay mejores precios, hay más variedad, algo que no se ha podido resolver de este lado de la frontera. Bueno, pues también habrá alguna afectación, desde luego, porque el poder adquisitivo de los consumidores, desde luego, se ve mermado. No es lo mismo comprar aquí que allá, lo saben los empresarios locales y lo saben los empresarios de aquel lado. Todavía no se ha determinado cuáles serán los mecanismos de control, en qué sentido se va a reforzar la seguridad, qué tanto afectará o modificará los tiempos de cruce. Esto es algo que está todavía por verse, y cómo se va a manejar el comercio tijuanense frente a esto, porque habrá una demanda que atender. ¿Cómo le hará el sector consumidor? ¿Qué va a hacer el comercio organizado de aquel lado? Es algo que estamos por ver, pero el anuncio ahí está, clarísimamente lo dice el cónsul norteamericano de Tijuana, que, lo dijo en Ensenada, en una reunión, concretamente en un evento de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, donde estuvo hablando de temas de seguridad, desde luego, y temas diversos. Lo decía el invitado hace un momento, ¿no? Esta realidad del cruce migratorio, que tiene diversos desafíos en varios campos, ahora lo va a tener seguramente en el ámbito comercial por lo pronto. Y por lo pronto, mire,
A mí solo me resta agradecer como siempre la atención para esta edición de AFN Político y Algo Más, que es una producción de Agencias Fronterizas de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Yo soy Enrique García y le deseo que tenga un jueves sencillamente extraordinario. Cuídese. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.